noches. Saludamos a los espectadores de La Ocho Bierzo, a los que les damos la bienvenida a una nueva entrega del espacio La Tertulia. Estamos a poco más de 24 horas, 25 horas y media aproximadamente, para que la Comunidad de Castilla y León cierre la hostelería, centros comerciales y los gimnasios por la pandemia del coronavirus. De esta manera, el tema de la salud se convierte en imprescindible en la atención de todos los habitantes de la comarca del Bierzo, de la provincia de León y de la Comunidad de Castilla y León. Para hablar de salud, contamos en el programa de hoy con Juan Luis Burón, gerente del SACIL en la provincia de León. Señor Burón, muchísimas gracias y encantados de contar con usted en los estudios de La Ocho Bierzo. Bienvenido. Muchas gracias por haberme invitado. Y para conducir nuestro programa, La Tertulia, que ponemos en antena en colaboración con Diario de León, nos acompaña la directora de La Ocho Bierzo, Marisa Vázquez. Marisa, buenas noches. Muy buenas noches. Y Manuel Cachafeiro, delegado de Diario de León en la comarca del Bierzo. Manuel, buenas noches, bienvenido de nuevo. Buenas noches. Señor Burón, hoy leíamos esa orden en el Bocil, la orden de la Junta de Castilla y León sobre las medidas a adoptar a partir de las 0 horas de la jornada del viernes. Estamos en alerta 4, dice esa alerta en riesgo extremo de transmisión comunitaria por coronavirus. La frase, no sé si mete mucho miedo o infunde más temor del que tenemos que tener. ¿Estamos verdaderamente asustados en la provincia de León por el tema del coronavirus? Bueno, es decir, la verdad es que tenemos que meter miedo. Es decir, yo creo que es un momento crucial en estos momentos, porque la consejera lo ha dicho, es decir, quedan 15 días, 20 días, en el que el crecimiento ha ido paulatino, ha sido muy, digamos, un crecimiento muy lento, pero constante. Es decir, y la verdad es que tenemos que decir que el trabajo de los profesionales, tanto de atención primaria como de hospitales, ha ido manteniendo o tamponizando un poco todo ese crecimiento. Pero, en nuestra provincia, pero lo que sí es verdad es que en toda la comunidad está creciendo de una forma importante. Es decir, por no entrar en cifras, nosotros estamos manteniéndonos en 14, en 26%, en función de si son test positivos nuevos o si son test positivos arrastrados. Son cifras siempre muy altas, es decir, que indican que ese crecimiento es constante, ¿no? Entonces, hay que adoptar medidas más adecuadas. Es decir, hemos estado con el tema de la reducción nocturna, es decir, que yo creo que ha venido bien, porque eso, por lo menos yo lo tengo que sentir, o me da esa sensación desde los profesionales que me lo transmiten, pero tenemos que seguir manteniendo y aumentando, porque hay que bajar, es decir, hay que bajar esa curva. Este fin de semana en el Hospital de León llegamos a tener antes del fin de semana 195 pacientes y ahora tenemos 230, es decir, en la UCI teníamos 20, ahora tenemos 23. Es un crecimiento siempre no muy grande, igual que aquí, es decir, hemos conseguido mantener por debajo en el Bierzo de 100 personas ingresadas en el hospital, por debajo de ese número, pero bueno, es decir, yo creo que no podemos permitirnos volver otra vez a cifras anteriores. Quizá ahora también sí que es cierto que los tratamientos han evolucionado, el ingreso que se produce en el hospital es más corto, porque lo conseguimos reducir, y en la UCI también. Entonces, bueno, esos factores que están ayudando a que las cosas evolucionen de una forma no tan alocada pueden dar una sensación de tranquilidad, pero no podemos relajarnos. Yo creo que es un tema crucial. Señor Burón, buenas noches. Yo estaba echando un vistazo a los datos de la primera ola, de la segunda ola. Cuando realmente nos alarmamos en el Bierzo fue cuando llegamos a los 111 ingresos en planta, a los 13 ingresos en UCI. Ahora hemos llegado a un pico el pasado 2 de noviembre, hace 2 días, de 93 ingresados y 7 personas en la UCI. Yo no sé cuál es el ratio en el que sí que es verdad que las alarmas tienen ya que saltar definitivamente. No queremos, imagino, llegar a cifras de la primera ola, pero se está hablando de que se va a recrudecer esa tendencia, esa incidencia, y que tenemos que estar preparados. ¿Es así? Es así. Nosotros aquí en el Bierzo, tanto en el Bierzo como en León, es decir, estamos intentando mantener la actividad. Es decir, no solo hay COVID, es decir, yo creo que
todos tenemos que ser conscientes que el COVID es una patología ahora mismo importante, te está generando una situación muy compleja, pero tenemos que intentar atender otras patologías. Por eso se habla de ratios, es decir, en la ola anterior, pues con 120 pacientes suspendimos toda la actividad quirúrgica en el hospital, tanto en León como aquí. Eso esta vez lo están manteniendo, eso genera el que, bueno, podemos sacar patología, es decir, la urgente siempre ha salido, es decir, lo que son patologías importantes o que requieren la intervención urgente, eso siempre ha salido y siempre saldrá, pero también tenemos que atender otras patologías que no son tan, digamos, llamativas, como tumores o otras patologías, pero que requieren y producen una incapacidad a las personas que lo sufren. Entonces, bueno, hay que conjugar, es decir, muy adecuadamente esos dos aspectos. Yo creo que los equipos directivos, que tengo que decir que están dándolo todo, es decir, tanto en León como aquí, y bueno, pues gracias a eso alguno ha tenido que pasar por ingreso hospitalario debido al COVID también, están consiguiendo mantener ese espíritu, ese equilibrio, que es algo que yo creo que nuestra consejera está intentando mantener. Es decir, el equilibrio de que las cosas vayan de una forma mucho más sosegada, más pausada, más por un camino más tranquilo y que no nos produzca los picos que se nos produjeron en la primera ola de la pandemia, que lógicamente desbordaban toda previsión, ¿no? Y que originaron otra serie de situaciones. Ahora hay otros condicionantes para todo. Buenas noches, señor Burón. Yo creo que esta crisis ha sacado también cosas positivas, entre comillas, pero sí me gustaría también valorar el esfuerzo y el trabajo de los profesionales de un hospital como el del Bierzo, que muchas veces ha sido criticado injustamente. Más allá de esto, yo quería un poco saber, se está hablando ahora del cierre de la hostelería, los colegios siguen abiertos, ¿dónde realmente estamos? ¿Dónde son los contagios? ¿Dónde está fallando el sistema? ¿O es todo el ocio nocturno el gran culpable? Entonces, multifactorial, es decir, yo entiendo que hay una parte, es decir, que es importante, que es la transmisión, yo creo que familiar, que estamos hablando de un 34%, el social, es decir, en general, que no se sabe muy bien, de otro 24 o 25%, y también la transmisión de ocio nocturno, es decir, de ocio nocturno o... Pero al final es un porcentaje mucho más pequeño. Sí, un 20%, pero estamos hablando de qué cosas se pueden controlar, es decir, qué cosas, yo creo que entiendo, porque todos los expertos están diciendo lo mismo, es decir, el cierre de la hostelería ha pasado en Francia, ha pasado en Alemania, ha pasado en todos los países. No sé muy bien, porque parece que se está demonizando a la hostelería. Hay muchos hosteleros que yo frecuento, decir, y que lo hacen genial, es decir, ponen las barreras, están poniendo todo fuera y, claro, ahí, sin embargo, se están produciendo transmisiones por la utilización quizá inadecuada por parte de nosotros, de los usuarios de los locales, de no ponerte la mascarilla cuando estás tomando el café otra vez, es decir, una serie de condicionantes que lógicamente en una reunión ahí es más distendido y es más difícil controlar esa situación, ¿no? Entonces, bueno, no sé, el equilibrio es muy complejo. Yo la verdad es que empatizo mucho, lógicamente, con los hosteleros, porque tengo muchos amigos, como todos, dentro de la hostelería y sé lo que están sufriendo, es decir, lo que van a sufrir. Pero bueno, yo creo que tendremos que intentar ver cómo pasamos y cómo vamos atemperando un poco todas las cosas. Yo creo que Madrid ha conseguido hacer algunas cosas con los cierres, es decir, Galicia está haciendo el seguimiento, nosotros estamos haciendo el seguimiento. Yo tengo que decir que los profesionales de los equipos de atención primaria están persiguiendo el caso, están intentando hacer, lógicamente, una cosa que es la atención telefónica. Yo entiendo que en la atención telefónica un profesional y todos los profesionales me lo están comentando, es decir, es algo muy costoso, es decir, porque no ves
la cara. Es lo mismo que tú me decías. Yo quiero que vengas aquí a Ponferrada, es decir, a mi emisora, porque yo necesito verte y transmitir. Es decir, eso es lo que le falta al profesional. Y eso, pues bueno, ¿pero por qué se hace? Es decir, yo creo que hay que intentar poner barreras. La barrera para que el profesional no contagie al usuario, ni el usuario contagie al profesional. Hay que intentar ver ese equilibrio. Sí que se había tomado una medida de ir abriendo paulatinamente los centros de salud, sobre todo en el medio rural. Hemos tenido algún caso aquí en El Bierzo, me imagino que en León también. Yo no sé si después de esta medida de la Junta tomada hoy, esa apertura progresiva se va a parar, es decir, bueno, ¿se va a tomar esa decisión o no? Los centros de salud siempre han estado abiertos, es decir, vamos a ver... Al margen de esas llamadas telefónicas, es verdad que el contacto con el médico era necesario, Los centros de salud, había dos vías, la de entrada de COVID y no COVID, y bueno, eso siempre han estado abiertos, el centro. Otra cosa son los consultorios locales. El consultorio local se ha habilitado pues, para que conseguir cita, que llames por teléfono, puedas hablar... el profesional te llama y conciertas, es decir, para ver si hay alguna necesidad de ir al consultorio. Puede ser, y por eso se abrieron los consultorios, para ir a ver al paciente, es decir, algunos pacientes que necesitan verlos. No se puede hacer todo por teléfono, gracias a Dios, porque si no dejaríamos de existir, es decir, los profesionales. Yo creo que es fundamental el contacto directo con el usuario por múltiples motivos. Yo creo que es entendible por todos, pero en este momento de necesidad yo creo que hay que intentar poner barreras, y eso es lo que se ha hecho para que, bueno, pues esa facilidad de contagio, primero porque además tenemos pocos profesionales, es decir, y que tenemos que intentar salvaguardarlos, es decir, pero también el usuario también tiene derecho a Esa es la cuestión que yo quería poner sobre la mesa. Siempre la sanidad en la provincia de León, específicamente en la comarca del Bierzo, ha tenido un déficit importante de personal, de plantilla. Siempre ha habido dificultades para nutrir pues, cualquier área del Hospital del Bierzo, incluso las consultorías del medio rural. Pero ahora yo creo que la situación ya es flagrante. Es verdad que se han dado de la primera ola a esta muchas bajas, hay déficit de personal mucho más acentuado que en otras ocasiones. Hay una capacidad de asistencia necesaria, es decir, ¿podemos cubrir esa asistencia que se puede generar a partir de ahora con el personal que tenemos en los hospitales? ¿O qué va a pasar si se produce ese repunte de la incidencia del COVID? En principio tenemos la misma situación de profesionales que hace algunos meses, es decir, que la situación es estable. Pueden haber marchado unos y pero no ha habido otros. Bajas en el personal sanitario bajas psicológicas, laborales, sí. Sí, hay bajas me imagino laborales, que la situación... pero también como en la primera ola, es decir, ha habido, pues bueno, por eso tenemos que cuidar al profesional, por eso decimos que el menor contacto, pero sí que es cierto que hay una situación, es decir, ahora mismo se ha resuelto una OPE, hemos ganado pues unos pocos profesionales, pero va a salir ahora otra vez la adjudicación de las plazas que quedaron libres, tanto aquí como en Soria, como en otras ciudades. Es decir, eso ha traído profesionales a nuestras áreas, tanto a León como al Bierzo, pero no es solo eso. Es decir, nosotros ya desde hace 2 años estamos intentando, porque el profesional no se desplaza solo porque por dinero o por bueno, pues que es uno de aquí, sino hay que intentar atraerle con otras circunstancias. Por ejemplo, tenemos una alianza estratégica en digestivo, en el que el servicio digestivo del Hospital de León y el del Bierzo, digamos que generan una situación conjunta de atención a la población, donde se están pudiendo hacer tanto por parte de León como del Bierzo, determinadas técnicas que por el número de situaciones que se producían antes no se podrían haber hecho. Entonces las estamos haciendo en León y en el Bierzo. Los profesionales vienen aquí, van a León y vienen, y estamos generando un trasvase de información y sobre todo de buen hacer por parte de todos, porque han aprendido, León gana con eso la posibilidad de hacer más técnicas, pero también el Bierzo, es decir, entonces nos beneficiamos, hay más investigación. En definitiva, yo creo que tenemos que intentar mirarnos un poco más. Ya desde hace
2 años, el Bierzo y León, es decir, llevamos este camino abriéndolo, es decir, no en el sentido de hacer un satélite del Hospital del Bierzo del Hospital de León. Yo creo que no es esa la visión. La visión es generar como hacen en los hospitales catalanes, alianzas que generan conocimiento y generan satisfacción dentro de los profesionales, que quieren venir y que quieren porque acceden a una serie de situaciones, de técnicas que no pueden acceder en otros hospitales. No sé si me he explicado, pero yo creo que eso es un elemento esencial tanto en digestivo como en otras patologías. Ver que vienen al Bierzo y que no se acaba su proyección. Es decir, parece que ese es lo que ha disuadido a los profesionales, ¿no? Es un hospital pues, de un nivel superior, efectivamente. ¿Cómo está el personal sanitario ahora mismo, de ánimo? Pues estamos todos, porque yo creo que ahí sí que tengo que pedir a la población, es decir, la responsabilidad. Yo creo que es un elemento de todos, es decir, es un elemento en el que lo ves en los medios que de alguna forma se dio todo y bueno, fue en la primera ola, parecía que se había acabado, pero nos hemos relajado todos. El verano ha sido, yo creo que algo, no sé cómo llamarlo, calificarlo, pero no ha sido como un oasis en la pandemia. Ha sido como un oasis, pero ahora estamos pagando, yo Así creo es. que esa situación. Entonces, yo creo, no sé, y eso que hemos mantenido, todos los rastreos, se ha trabajado haciendo toda la sistemática, pero bueno, yo creo es multifactorial. La verdad es que la transmisión del coronavirus no es solo un aspecto, sino son varios que generan una situación compleja. Es decir, no sabría decirlo. Yo no quería perder el hilo de una... Antes hablaba de los consultorios y yo quería conocer un poco lo siguiente. Yo creo que bueno, el plan de la Junta está en marcha, había ya un plan piloto en determinadas zonas de Castilla y León y es cierto que parece que ha venido para quedarse. Pero en ese plan yo creo que a lo mejor no se ha contemplado lo suficiente y a lo mejor se está viendo ahora el tema de la gente mayor. La gente mayor que tiene que llamar a un teléfono y no le contestan. Ha habido un caso hace poco, recientemente en el Bierzo, en la zona de Torre. Y quizá también el hecho de que de la cantidad de consultorios, en cada pueblo al final hay un consultorio. ¿Esos consultorios van a volver a abrir algún día? Mire, yo de alguna forma soy de León, es decir, entonces de León de todo, porque conozco perfectamente el Bierzo, porque he venido a trabajar bastantes veces aquí y conozco León. Y la verdad es que tengo que empatizar con la población, es decir, hay que... Esa gente, si acaso, tiene un móvil, pero tenemos no que tiene... intentar... Vamos a ver, esta situación es distinta, es decir, ahora mismo es el COVID, hay una situación que tenemos que hacerlo de una forma determinada, pero después tendremos que valorar, es decir, cómo volver a ver, retomar la situación anterior. No tanto el tener, como hay profesionales que puedan tener 90 tarjetas, es decir, que eso genera pues una situación, vale, yo tengo en el ayuntamiento un médico, pero tiene 90 tarjetas, eso genera... Pues no es adecuado para el profesional. Yo creo que tiene que tener un número suficiente, como hablábamos de los casos de unión entre el Hospital de León, un número de casos suficientes para poder desarrollar su actividad. Es decir, ese es el punto clave. Pero tenemos que tener también el punto clave de que yo tengo que ver al paciente, tengo que ver esa cara y tengo que explorarle. Es decir, no puede ser de otra forma. Entonces, ahí ese es el punto que nos queda, que tendremos que intentar hacer y ver dónde podemos seguir manteniendo los consultorios. Yo creo que los consultorios a demanda, que era lo que se estaba viendo, de que yo concierto la consulta, es decir, hombre, ahora que está todo desbaratado, es decir, probablemente sea muy difícil conseguir una consulta y una demanda con el profesional, pero quizá en el medio plazo, es decir, que cuando se acabe, que el COVID se acabará, es decir, podremos tener la oportunidad de concertar esa cita en el consultorio que podemos tener en el pueblo. Y entonces es distinto para algo concreto, para la exploración, no para la receta, porque ahora ya con la receta la tenemos electrónica. Yo esta mañana me han recetado el Enantium y bueno, he ido a la farmacia y lo he sacado sin más, por teléfono. Es decir, que, entonces, bueno, yo creo que habrá que intentar ver cómo lo hacemos después, pero una vez acabado. Yo creo que entre todos tiene que haber
tienen que participar los profesionales, tienen que participar los alcaldes y, por supuesto, los usuarios, los colegios profesionales, los sindicatos. Un poco tenemos que verlo entre todos, porque no puede ser de otra forma, como se está intentando hacer. Volviendo a la pandemia, supongo que la gente que nos esté viendo ahora a través de las pantallas de la televisión se estén preguntando si podemos a día de hoy cometer los mismos errores que cometimos a partir de marzo de este mismo año, pues por falta de material, de infraestructura. La Consejería, la Junta, ya no digo el Gobierno, que ya es un ámbito que trasciende a sus competencias, pero la Consejería ha dotado a los equipos, a los sanitarios de los hospitales de Castilla y León, de los EPIs, del material, de las infraestructuras necesarias para afrontar esta segunda ola. ¿Estamos preparados? Vamos a ver, estamos preparados para el conocimiento de lo que teníamos, es decir, desde luego EPIs no nos van a faltar, tenemos un stock suficiente tanto aquí en los hospitales, en los centros de salud y demás, y están comunicándose todos los días, es decir, la variación, si se utilizan mucho porque entramos en una residencia y baja mucho el stock, pues lógicamente se suministra por parte de servicios centrales o o sea, el stock tiene que estar para 3 meses, es decir, entonces eso es lo que actualmente tenemos. Yo creo que, puede haber alguna situación rara, es decir, porque el mundo, no sé si Alemania, todos entramos en una crisis mundial, pues puede ser que pero desde luego si van las cosas como están ahora, es imposible. No es factible que eso se produzca. Falta de material para poder atender a los pacientes. Eso yo creo que es clave. Primero porque además se han implementado también medidas que hemos visto en los medios, donde hay una fabricación ya local, es decir, con lo cual tenemos un acceso a determinados medios que es un poco... Que no hay que pedir a China. Por ejemplo, es decir, eso es algo, yo creo que es bueno para todos, es decir, que efectivamente esos medios los podamos adquirir y que los adquiramos como se están haciendo a las empresas y a la gente de aquí. El déficit de UCIs que vivimos en la anterior hora ahora ya está cubierto. Se han hecho obras durante el verano, me consta, tanto en el Hospital de León como en el del Bierzo, para implementar un número mayor de UCIs de las que existían e incluso poder ampliarlas, las actuales, pues de la manera que podamos abrir esas coberturas a esos posibles ingresos, ¿no? En el Bierzo, desde la semana pasada, ya está funcionando 5 puestos de UCI más, es decir, o sea que, bueno, yo creo que el Bierzo ha tenido un crecimiento, porque se pudo hacer una obra muy sencilla. Había ahí el jefe de servicio, Braulio, es decir, que yo creo que ha hecho una labor, bueno, como toda su gente, lo estuvieron pensando cómo hacer, porque tenían al lado su despacho y determinadas situaciones que sacaron para otra zona y pudieron entrar ahí con la ampliación, ¿no? La verdad es que eso yo creo que marca un poco la colaboración de todos en mejorar aquello que se tuvo. Se hicieron obras de acondicionamiento, se pusieron mamparas, se pusieron todo. En el Hospital de León no hemos podido hacer una ampliación tan importante porque no tenemos un espacio. Ahí hemos hablado ya, y se había hablado antes de incluso ahora, de hacer una ampliación de quirófanos y de UCI, es decir, de lo que se llaman REAS. UCI es un nombre, vale, UCI de unidad de cuidados intensivos, que son específicos para determinadas situaciones, pero hay otras que sí pueden colaborar, que son los que se llevan por los servicios de anestesia, como son las REAS, las URPAs, etcétera, etcétera. Eso en el Hospital de León puede llegar a implementarse hasta 57. Ahora mismo tenemos 29 pacientes, creo recordar, o 30 pacientes, no COVID, sino el COVID son 23, el resto son pacientes y están ingresados. Solo tenemos 16 camas de UCI, o sea que quiere decir que estamos utilizando la UCI ampliada. Eso significa que, bueno, tenemos que detraer para nuestra actividad para otros lados. Hay un 57% de ocupación UCI en el Hospital de León, un 43% de ocupación UCI en el del Bierzo. Estamos en parámetros todavía soportables, ¿no? Sí. Bueno, estamos en parámetros soportables, pero vuelvo a repetir.
tenemos que mantener mucho el pistón y la tensión por parte de todos. Yo, si hoy a mí me gustaría transmitir que eso, que aquí todos somos importantes, no hay nadie que sea ni más ni menos, pero uno desde su casa, es decir, también puede contribuir, primero a no ingresar, que no ingrese ningún familiar, y segundo, que no ingrese nadie en la UCI, porque eso es un correlato de tránsito, es decir, una vez que se enferma, pues por desgracia todos tenemos amigos que han evolucionado no tan adecuadamente. ¿Ha fallado la responsabilidad individual de los ciudadanos? No lo sé, es decir, no, yo ahí no me trato de juzgar, es decir, no quiero, porque demonizamos a todo el mundo, no lo sé, es decir, yo creo que es un poco determinadas situaciones. Yo los niños, es decir, que era lo que más temía del colegio, también me ha sorprendido porque tengo algún sobrino nieto, es decir, que no es eso, que les ves que están en un jardín, en un sitio, de repente vienen a una zona que es concurrida y se suben se ponen la mascarilla. Sí, sí. Me ha sorprendido, sí. Son niños de entre 8 y 12 años, es decir, y dices, madre mía, ¿cómo, qué educación, qué es lo que tenemos que aprender, ¿no?, de los mayores? Hombre, ahí yo creo que los mayores, hay determinadas circunstancias, somos antígeno positivos o PCR positivos o positivos en general, no tenemos síntomas y parece que no transmitimos la enfermedad. Yo creo que eso, si te dicen que eres positivo, es decir, o que has tenido contacto con un positivo y tienes que quedarte 10 días en casa, tenemos que quedarnos, es decir, hasta que nos digan puede usted salir. Es decir, es algo que no podemos tener policías, porque la colaboración, la verdad es que de los ayuntamientos, de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, es espléndida. La verdad es que en el CECOPI provincial, que estamos reunidos, siempre tratan de colaborar y además ver un poco, oye, y entonces, bueno, es decir, determinadas situaciones, pero claro, no pueden llegar a las 2.500 personas que tenemos ahora mismo confinadas en sus casas. Es decir, yo creo que ahí está una responsabilidad de esas personas de decir, bueno, pues por favor, quédate en casa, es decir, mantente, que te traigan la comida, que te traigan, bueno, no sé, las cosas normales, no salgas, aunque parezca que no transmites nada. Vamos, si os parece, compañeros, vamos a hacer una pequeña pausa y en unos instantes continuamos aquí en la tertulia, la conversación con Juan Luis Burón, gerente del SACIL en la provincia de León. Solamente es una pequeñita pausa. Están ustedes en la 8 Bierzo siguiendo nuestro espacio La Tertulia, que pone esta casa en colaboración con Diario de León. Me estarán viendo fuera de la mesa donde están mis compañeros y donde está nuestro protagonista, Juan Luis Burón, gerente del SACIL en la provincia de León. Lógicamente las distancias de seguridad obligan a mantenerla. Creemos que tenemos que dar ejemplo desde los medios de comunicación y por eso uno no está exiliado de la mesa, sino siguiéndola para conservar o mantener esa distancia de seguridad entre todos nosotros, hacer el programa sin la mascarilla, que también es obligatoria, pero lógicamente manteniendo esa distancia creemos que lo hacemos más comprensible para todos ustedes. Hablamos de salud, hablamos de sanidad con Juan Luis Burón. Marisa, Manuel, retomáis la conversación con el gerente provincial. Yo, bueno, quizás el hablar un poco de esa posibilidad que se está barajando ahora entre provincias de desplazar pacientes dependiendo de las necesidades de cada hospital. Yo no sé si la provincia de León ha sido receptora o emisora de pacientes a otras provincias, no lo sé. No, vamos, eso sí que no hemos sido ni emisores ni receptores todavía, pero sí que es cierto que nuestra y la sanidad en general y la de Castilla y León funcionamos en red. Tenemos que funcionar en red y lógicamente en la primera ola se produjeron traslados de pacientes desde Soria o desde Segovia a Valladolid, incluso desde el Bierzo a León, pero fue por un tema, era una persona que era el primer caso, que bueno, pues era de León y para toda su familia pues se trasladó. Puede ser por situaciones de esas o situaciones de que
después de una alta hospitalaria y necesitando, siendo todavía PCR positivo, es decir, en algún caso y no teniendo IgGs, bueno, esas cosas que decimos nosotros, se pueden trasladar hasta que sea negativice a un centro sociosanitario en Palencia, Santa Luisa, es decir, que bueno, pues atienden a personas dependientes y que bueno, pues de alguna forma no pueden estar en su domicilio, pero sí pueden ingresar en una residencia asistida, porque son PCR y no venían de allí. Y desde la parte técnica, ¿cómo valora, cómo observa esas decisiones políticas respecto a la sanidad y esta segunda ola? Cuando en la primera tuvimos un mando único, las decisiones eran homogéneas y ahora estamos viendo que cada comunidad autónoma está tomando las suyas propias, que hay como 17 reinos de taifas, que casi no sabes muy bien a lo que te tienes que acoger, si tienes que leer tu vocil o el BOE. ¿Cómo valora esta situación? Yo entiendo que hay digamos, un liderazgo, es decir, tiene que haber un liderazgo claro en el que de alguna forma impulse hacia dónde tenemos que ir, pero también tiene que haber una aplicación de las situaciones a un nivel local. Yo me acuerdo perfectamente de la primera parte de la pandemia que bueno, el Bierzo, es decir, dentro de toda la comunidad y dentro incluso del territorio español, junto con Galicia, es decir, en todo lo que era el noroeste, era un sitio distinto, es decir, que Galicia y que Asturias. Entonces, es decir, ¿por qué tiene que seguir probablemente un indicativo general si no tienes los mismos indicadores? Es decir, y eso a lo mejor ahí, esa conjunción de liderazgo y de la aplicación de cada comunidad es lo que marca nuestro sistema. Por eso, bueno, era algo deseable. Es decir, ¿dónde puede estar lo adecuado? Pues no lo sé, es decir, no tengo ahora mismo, cuando yo creo que pase esta pandemia, debemos de sentarnos a analizar todos la situación y sobre todo yo creo que tiene que haber para situaciones de este tipo un liderazgo, es decir, claro y contundente, que sea común y que, bueno, lógicamente permita, es decir, la aplicación diferente a cada uno, es decir, porque no todas las situaciones en todas las ciudades, en todas las comunidades autónomas, en todas las provincias, en todos los pueblos es igual, es decir, tenemos que tener nuestra diferencia. Con respecto a lo de la transferencia, se me había olvidado comentar que la noticia de hoy, por ejemplo, es que Bruselas, Bélgica está hablando con Alemania para trasladar pacientes de UCI, que está llegando. Yo creo que eso puede ser algo algo que sea deseable. En la UCI no es solo una cama, es decir, necesita personal, necesita una gente entrenada. Entonces no es solo abrir camas de UCI, sino hay que conseguir mantener una. Y bueno, si lo tenemos al lado y que puede usarse, yo creo que debemos de usarlo. Es decir, ¿vale? No era por concretar que no solo se hace en España, sino se hace en otros sitios del mundo. Perdona. La verdad que, bueno, mi experiencia personal en los hospitales, que he pasado desgraciadamente mucho en los últimos años, es positiva, pero quiero hablar un poco de los recortes. Hay una crítica generalizada entre los sindicatos y en muchos ámbitos de la sociedad, no solo en el Bierzo, en León, en Castilla y León, en España, de los recortes en sanidad. Quería saber un poco si eso también a los profesionales les ha pillado un poco, bueno, dentro de esta pandemia como un hándicap también a la hora de atender la avalancha que se les ha venido encima. Bueno, yo lo de los recortes, permíteme, creo que es algo muy manido. Sí que es verdad que de alguna forma nos han recortado en sueldos, nos han recortado en determinadas prestaciones que teníamos los profesionales, es decir, y bueno, lo entendíamos y lo entendimos así. En el 2011 pues nos quitaron las extras, pero además nos recortaron bastante en nuestros sueldos. Se explicó a todos los profesionales lo entendieron porque querían aportar al sistema. Esa parte de recortes sí está ahí, es decir, y yo creo que se ha ido devolviendo poco a poco. Pero recorte en lo que son prestaciones, en lo que son medicación, en lo que son prótesis, en lo que son cualquier cosa no ha existido. Es decir, el gasto ha ido incrementándose. El número de profesionales
yo solo un dato, es decir, no voy a juzgar más o menos, pero en las elecciones sindicales que me tocó en el 2000, bueno, si era el del 2019, fue el año pasado, es decir, o fue este año, no me acuerdo, hemos crecido, hemos pasado de los 5.000 trabajadores, es decir, en el hospital, y hemos aumentado la representación de 27 a 31, es decir, por el crecimiento que hemos tenido de profesionales, es decir, en el Bierzo ha pasado lo mismo, lo que pasa es que no llegó a saltar de tramo, porque todavía le queda un tramo importante, pero hemos crecido siempre paulatinamente en profesionales, de todo tipo, es decir, estamos hablando de enfermería, médicos, quizá lo que más se vea son médicos, pero hemos crecido en esa distribución. Es decir, y lógicamente eso se refleja en una cosa, que son las elecciones sindicales. Fue algo patognomónico que simplemente quiero resaltar para ver que efectivamente, bueno, sí ha habido, porque tuvimos que recortar, pero yo creo que nos recortaron más en los sueldos que en prestaciones o en profesionales. Bueno, yo me parece bien esa postura desde el ámbito de la administración, pero es cierto que hay falta de enfermeras, los profesionales de España se van al extranjero, hemos visto ambulatorios recientemente, incluso hoy, cerrados al lado de León, se está pidiendo la formación de médicos extracomunitarios que no pasen los mismos documentos para que puedan prestar ya atención, es decir, que por lo menos hasta esta pandemia lo que hemos estado viendo es como algo que se nos venía encima, que todo, como el cuento del lobo, que todo el mundo decía que viene, y un poco, yo no sé si es que el sistema no está lo suficientemente organizado para poder afrontar ese tipo de debates o de circunstancias que se le van a venir encima. Incluso, por ejemplo, la propiedad de muchos médicos de la provincia de León es bastante avanzada para lo que es un profesional y parece que no hay ese relevo generacional. Es muy complejo, es decir, esto nos daría para tener un debate exclusivo. En 1 minuto o 5 minutos no podríamos explicarlo. Yo creo que el traslado de profesionales a otros lados, sí es verdad que muchas veces se va buscando, como decía, ese incentivo, es decir, personal, es decir, por situaciones personales, pero que lógicamente luego vuelven. Hemos tenido en el Hospital de León gente que fue a Canadá, es decir, estuvo allí durante varios años, viviendo probablemente mucho mejor que aquí, pero ha regresado, es decir, porque él iba a aprender una técnica. Puede ser que efectivamente haya habido enfermeras que se hayan ido fuera, es decir, pero bueno, ahora mismo, es decir, ya no sería necesario, es decir, porque las podemos admitir a todas, es decir, que hay una situación claramente de necesidad y, bueno, lógicamente de relevo generacional. Entonces, yo creo que ahora hay que buscar ese equilibrio entre la generación que sale de las facultades y la generación que nos vamos a marchar, es decir, nosotros la generación del baby boom, es decir, pues estamos caminando, pero es donde más profesionales hay. Es decir, eso sí que es un desequilibrio que quizá, no sé si no lo contemplaron en su día con el tema de la generación de los MIRES, de incrementar plazas, etcétera, pero bueno, eso es algo que tenemos ahora, es decir, que evidentemente hay falta de profesionales, no porque se marchen al extranjero, que también los habrá, es decir, para buscar otras condiciones, no porque tienes situaciones aquí, pero también, es decir, yo tengo que contar que el otro día con una situación del Bierzo, es decir, que yo creo que son cosas que pasan, es decir, ¿por qué se marcha un profesional que acaba de acabar y se va a otro sitio al paro, es decir, y no se quiere quedar en Ponferrada? No porque no le guste la ciudad, porque ha estado 4 años haciendo el MIR, sino por una situación familiar o sentimental que le lleva a otro lado a esperar a buscar empleo. Es decir, hay múltiples situaciones que pueden explicar un montón de traslados. Con esto no quiero decir que no se vayan porque efectivamente puede ser que en un momento dado no encuentren trabajo o no encontraran trabajo. Ahora mismo ya eso no debe ser así. Es decir, hay trabajo para todos y lógicamente los podremos readmitir. Es decir,
a todo el mundo. Hace unos días recibía pues, en el Hospital del Bierzo a una docena más o menos de MIR, chavales bueno, preparadísimos seguramente, y que quizás pueda irse en esta coyuntura, su formación vaya a ir un poco más allá, ¿no? Vayan a tener que asumir ciertas responsabilidades como profesionales que aún no son definitivamente, pero que... Los médicos internos residentes son médicos, es decir, tienen su titulación. Bueno, pero está en formación, que todavía quizás fue uno de los asuntos que se hablaron en la primera ola, es decir, de marzo en adelante sí que hubo muchos MIR que decían que estaban asumiendo más tareas de las que le correspondían. Bueno, sí, para hacer tareas probablemente más burocráticas, en el sentido de poder llamar por teléfono, como se está haciendo para hacer los rastreos, etcétera, etcétera. Pero estos MIRes que han entrado, es decir, como los MIRes de todos los años, ellos ya tienen una capacitación, tienen unas habilidades. Durante este periodo de formación, digamos, van a ir adquiriendo esas habilidades poco a poco. Quizá en este momento probablemente tengan una suerte, porque hay que mirar la parte positiva de tener algo que no van a tener, que no han tenido sus compañeros anteriores, o que no hemos tenido otros médicos más antiguos. Es decir, entonces van a tener ese trabajo acelerado, pero son profesionales, son médicos, es decir, no nos olvidemos que de alguna forma ellos tienen una trayectoria, un paso por distintas especialidades, para adquirir las habilidades que luego van a desarrollar en cada una de sus especialidades. En todo caso han sido muy bien recibidos, encantados en el Bierzo de recibir a esa docena de médicos. Ampliaremos, y además yo tengo una amiguina de mis hijos que está aquí, está encantada y está feliz, o sea que y además salió en redes sociales para animar a la gente que cogiera Ponferrada, es decir, como un sitio espléndido, porque además lo es. Yo tengo que decir que el hospital lo conozco desde hace muchos años, desde la antigua ubicación en el campus ahora universitario hasta ahora, y desde hace 30 años, es decir, prácticamente, y la verdad es que tengo que decir que siempre ha habido profesionales muy entregados, es decir, que la verdad es que da gusto cómo actúan, cómo hacen y desde luego cómo tratan a su población. Yo desde aquí pido, es decir, también a la población que cuiden a los profesionales. Yo creo que también es una parte importante, es decir, el que en tu zona, bueno, pues de alguna forma se quiera al profesional, no se le intente, pues bueno, a veces exigir demasiado, es decir, cuando no se puede exigir y pedir demasiado. Ellos pueden dar lo que pueden dar y lógicamente lo van a dar siempre al 100%, porque hay una parte fundamental de nuestra profesión que es altruista, es decir, que es de entrega a los demás, es una profesión, y la de enfermería, vamos, de cuidados, que es algo que es tan gratificante que todo el mundo, pues bueno, pues yo creo que tiene que probarlo. Hablaba de cuidar al personal sanitario y yo, cuando hablo de cuidados, siempre mi mente se va a nuestras personas mayores. No sé qué está pasando en estas últimas semanas, que la incidencia en las residencias de mayores está siendo un incremento exponencial. Estamos preocupados porque se habían contenido en la primera época y sin embargo ahora se nos están yendo de las manos. No sé qué está pasando, qué se ha descontrolado, qué pasa con esa gestión de las residencias de mayores, como para que estemos ahora mismo en esa tesitura de tener, por ejemplo, en Bembibre 30 y pico casos, en Cacabelos 50, en fin, teníamos 4 focos, preocupados. Es decir, vamos a ver si yo tengo que mantener también un poco la situación de calma. Hay 176 residencias en el área, en la provincia de León, y realmente que estén afectadas puede haber unas 18, es decir, en distinta entidad, es decir, bien desde que tienen profesionales de baja a bien a que tienen residentes afectados. Pero lo que sí te voy a decir es que en el Bierzo hay 4 focos. En el primer momento yo me acuerdo mucho de una residencia que los pobres, de las primeras que se afectaron todos, es decir, sí. Y bueno, pues es decir, las pudimos ir salvando, y distintas, por no mencionar nombres porque no tiene sentido recordar, pero sí que hubo
también en afectación. Iba al grupo el COVID residencias, hacía las PCRs, producían el aislamiento, ingresábamos a los pacientes que debían ingresar y trasladábamos y los demás los asistíamos allí. Es decir, hubo, pues bueno, y como va a hacerse ahora, es decir, no hay, yo entiendo, espero, es decir, que la transmisión que se produce dentro de la sociedad, es decir, no llegue a calar, porque ya se han prohibido las visitas a las residencias, pero sobre todo también con la técnica que hay ahora. Ahora hay distintas pruebas que no teníamos antes. Tenemos los test antigénicos, los test de anticuerpos y la PCR. Es decir, toda esa batería de pruebas, de alguna forma, podemos llevarlas, implementarlas en las residencias y mantenerlas en el tiempo, con lo cual cualquier brote, cualquier situación va a ir contenida. Es decir, evidentemente, pues cuando entra y si tardamos un poco, pues hay más afectados, porque hay una persona que está atendiendo a algunos, tiene contacto con sus compañeros y bueno, pues se produce esa situación en todos los círculos cerrados. Por eso las residencias siempre se emplea el tema de la gripe, las campañas de la gripe, siempre se vacunan a todos los residentes, porque lógicamente la transmisión es mucho más fácil y hay que cuidarlo. Es decir, eso siempre va a ser así, siempre ha sido y hay que intentar mantenerlo. De todas formas, yo tengo que decir que ahora mismo, tanto en León como aquí, están trabajando todos los equipos COVID residencias en compañía de los centros de salud para mantener esa situación de una forma adecuada. Yo creo que, hombre, toquemos madera. Eso, efectivamente, toquemos madera, pero sobre todo porque nos enteremos, es decir, que nos enteremos a tiempo. Una vez que te enteras, se va y se actúa. No es cuestión de suerte, sino es cuestión de estar un poco todo el día pendiente de esas residencias. El tema de los enfermos de cáncer, en el Bierzo hay algunas críticas por la falta de profesionales, que se queda el servicio sin algunos médicos. Está el tema de radioterapia, que parece que va un poco en marcha. Y un poquitito más allá, no sé si en el caso del Bierzo, el Bierzo se podría convertir también en un centro de referencia para una parte de Galicia, que podía a lo mejor sumar de esa manera, y hablo en concreto de Valdeorras y alguna comarca más, podría sumar un poco como el número necesario para tener en el Bierzo una unidad lo suficientemente importante y sobre todo para dar cobertura a una población que ahora se tiene que desplazar nada menos que 100 kilómetros para tener esa atención médica. Bueno, vamos a ver, es decir, la situación puntual de ahora del servicio de oncología del Bierzo es puntual. Hemos tenido una situación de 3 bajas laborales, es decir, que se han producido en un equipo de 4, es decir, que es, bueno, suficiente o algo insuficiente para la población, pero bueno, es decir, que hasta ahora estábamos manteniendo y dando servicio adecuado. Al irse produciendo estas bajas durante el verano hemos ido implementando distintas medidas. En un momento dado, pues efectivamente cuando vimos que podíamos ayudar a los 2 profesionales que quedaban trasladando a los nuevos a León, pues los hemos trasladado, eran 10 pacientes, es decir, para no sobrecargar la asistencia que ellos prestaban a los que tenían que seguir atendiendo aquí, es decir, y no desplazar a más gente. Es decir, cuando eso se nos avanza, es decir, se produce una nueva baja, pues hemos vuelto a hablar y la colaboración del Hospital de León, que vuelvo a decir que es espléndida, y por parte del doctor Andrés Palomo y nuestra querida Inmaculada Macu, la oncóloga que quedó aquí en el Hospital del Bierzo, que es, tengo que agradecerle, es decir, el trabajo que está realizando. La verdad es que nadie se lo va a agradecer más que sus pacientes. Por eso digo, y decía antes, que el profesional sanitario tiene algo distinto a la hora de entregar. Bueno, en definitiva, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos ido implementando distintas medidas. ¿Qué es lo que hacemos? No podemos quitar profesionales del Hospital de León, porque si no, quitaríamos de Guatemala en Guatepeor. ¿Qué es lo que hemos hecho? Dar la oportunidad, y nos han ayudado a venir por la tarde y hacer las consultas para atender todos los pacientes y toda la demanda que se está produciendo.
van a venir 2 oncólogos desde el Hospital de León, vamos, los días que sean necesarios, con el fin de intentar mantener pues la situación de asistencia adecuada. El doctor Palomo, y lo he mencionado en primer lugar, yo creo que es una persona con una amplia experiencia y estamos trabajando precisamente en eso, en intentar ver cómo podemos hacer un área sanitaria para acceder a determinados tratamientos de forma más importante, incluyendo, lógicamente, si podemos hablar con Galicia, que me parece una oportunidad. Es decir, es que en esto parece que en este estado de las autonomías parece que hay unas fronteras, es decir, uno puede ir a Francia tranquilamente sin ver un cartel, y cuando estás en España parece que estando al lado y que puede sumar, no sé si esto es una cosa que ya está sobre la mesa, no, este debate. Nosotros aquí en el área del Bierzo tenemos colaboración para determinadas asistencias, igual que en el área de León, con el Hospital de Arriondas, Riaño, por ejemplo, que le queda más cerca al Hospital de Arriondas, van a Arriondas. Es decir, del Bierzo, no me acuerdo de los nombres de las poblaciones que quedan más cerca de Galicia, van al Barco de Valdeorras, pero también del Barco de Valdeorras pueden venir a nuestros... ha pasado con Asturias también, sí. Sí, ha pasado. O sea, en todos esos mapas limítrofes, ya desde la época de Insalud, siempre se ha generado esa confluencia. Pero a más, yo creo que esto viene un poco a algo más. Es decir, la unidad de radioterapia, evidentemente, no sé cuántos kilómetros puede tener el Barco de Valdeorras para venir aquí, pero la suya tiene que estar en Orense. No sé cómo les quedará la distancia. De aquí 40 kilómetros. Claro, no, 60. 60. 61. Entonces, bueno, no sé si eso dentro del propio mapa, pero eso sí está contemplado. Ahora mismo en Santander y Burgos, la zona de Aguilar de Campo, hay un convenio para asistir a pacientes en el Hospital de Reynosa. Eso es una cosa que... ¿Y se cumplirán los plazos de radioterapia? Tenemos, compañeros, un minuto para terminar. Es una pregunta rápida. ¿Se cumplirán los plazos de radioterapia pese al COVID? Pues no lo sé, es decir, no le puedo asegurar que eso se cumpla. Lo que pasa que sí que está claro que yo creo que en lo que es oncología y en radioterapia, como usted ha dicho, me parece algo muy importante el intentar abrir fronteras, es decir, León, Bierzo, Galicia, en el sentido de crear una población importante para, bueno, pues lógicamente intentar no desplazar a los pacientes. Pero también le digo, es decir, las técnicas requieren un número de pacientes adecuado, es decir, no se puede bajar de un número de pacientes adecuado porque si no, al final no generamos una asistencia correcta. Yo quería ya cerrar el círculo. Empezamos hablando de esas medidas que se van a implementar desde la Junta en breve, hostelería, centros de ocio, bueno, en fin. Lo que yo quería preguntarle al señor Burón es si considera que esas medidas serán suficientes o estamos abocados a un confinamiento domiciliario en breve plazo. Yo espero que esas medidas, todo el mundo veamos lo que se nos viene encima y que seamos lo suficientemente conscientes para hacer las cosas bien dentro de nuestro ámbito privado. Yo creo que... ¿No lo baraja? No sé, no lo tengo que barajar. Bueno, me gusta su opinión, en este caso es una voz autorizada. Bueno, yo creo que espero por mi bien también, porque yo creo que es importante que no tengamos que llegar a un confinamiento. Es decir, ¿vale? Juan Luis Burón, gerente del SACIL en la provincia de León, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta conversación tan tranquila, sosegada y edificante en la 8 Bierzo. Muchísimas gracias. Muchas gracias por vuestro trato, de todas formas, tan adecuado. Marisa Vázquez, Manuel Cachafeiro, directora de la 8 Bierzo, delegado de Diario de León en la comarca del Bierzo. Nos encontramos el próximo miércoles. Muchas gracias. Muchas gracias. Cerramos esta entrega del programa La Tertulia por hoy. Que pasen la mejor semana posible. Saben que nos volvemos a encontrar de nuevo el miércoles con un nuevo tema de actualidad.